Hola, ¿qué tal? Te invito a que te quedes a ver este video tutorial. Te voy a mostrar cómo cortar todos los materiales espumosos con electricidad, para que así puedas construir carrocerías para tus carros de radiocontrol, el fuselaje o las alas para tus aviones. En fin, para todo lo que se te ocurra con este tipo de materiales. Empezamos. Hola amigos de Radio Control Total. Bueno, pues ahora estamos en este nuevo video. Bueno, les voy a mostrar o a enseñar en este tutorial cómo vamos a poder cortar todo lo que sea material espumoso. Miren, como esto es el unicel o el corcho blanco, sí, el Depron también, sí, o también, bueno, pues lo que podemos cortar, ya saben, ya saben que en la tienda le llaman espagueti, no sé cómo se llama este material, pero también es espuma. Pero ahora lo vamos a cortar con electricidad. Antes que nada, déjenme mandarle un gran saludo a uno de mis suscriptores. Él es Muneco Matos. Él es de Puerto Rico, bueno, pues siempre está ahí pendiente, siempre es de los primeros suscriptores que me mandan mensaje cuando subo el video. Y bueno, pues le mando un gran abrazo, un gran saludo a Muneco Matos de Puerto Rico. Bueno, pues ahora sí, empezamos. Bueno, necesitamos primero una tabla. Sí, esta yo la saqué de un escritorio que bueno, pues por ahí tenía. Y bueno, esta tabla mide 60 centímetros por 50. Estas medidas pues son así nada más a lo que ustedes gusten. Yo cometí un error, déjenme comentarles. Hice una perforación aquí, otra al otro lado, espero se esté viendo. Es que como la tabla está un poquito grande, la toma no me cubre casi todo. Bueno, puse un tornillo de 1/4 de diámetro. ¿Sí? Esta tuerca sube y baja. El tornillo lo pegué a la perforación igual que el otro. Bueno, le hice estas rayas pues para irnos derecho o irnos recto en los cortes. Pero yo cometí un error. Este tornillo debería de haber ido aquí en el centro, o por lo menos a 1/4 parte, ¿sí? Ya le van a ver por qué ahora que hagamos unas pruebas de corte. Por qué hice el error de ponerlo tan pegado al borde de la salida o de la orilla. Bueno, ¿qué necesitamos aparte de la tabla? Bueno, yo puse esta otra tabla que está aquí. Tiene unas pequeñas patitas, ¿sí? Pues para lo mismo, para que salga mi material y no se me eche a perder el corte. Ya lo van a ver al rato. Bueno, déjenme enseñarles esto. En esta parte de abajo puse un conector para aquí se conecta, miren, ¿sí? Es un eliminador de baterías de 12 volts, ¿sí? Si se puede de un poquito más, no hay problema. También de un poquito menos, también no hay problema, ¿sí? Bueno, los cables de mi conector, uno va a este caimán. Bueno, aquí en México le llamamos caimán, ¿sí? Y el otro pasa por aquí en medio, se va hasta la orilla y está conectado a este otro. Bueno, ya como verán, tengo este alambre, ¿sí? Este alambre sí es muy especial. ¿De dónde lo saqué? Porque no es cualquier alambre. Déjenme mostrarles. Bueno, pues ¿recuerdan el video de la turbina? Bueno, pues obviamente sacamos la turbina, o la hicimos de unas secadoras de pelo que había yo comprado en los tianguis, esos bazares que venden cosas usadas. Bueno, desarmamos
la secadora de pelo y de aquí, de las resistencias de calor, de donde sacamos este alambre, ¿sí? Este alambre es bien especial para esto, para que dé temperatura, para que no se oxide. Bueno, yo lo quité y lo estuve estirando hasta que quedó pues lo más perfecto posible así estirado. Espero que en la toma sí se esté viendo el alambre. Entonces de las secadoras de pelo lo saqué. También lo podemos sacar, miren esto, yo tengo esta, es una resistencia que calentaba la placa de una máquina. Bueno, si lo desarmamos, sale también un alambre de estos. Todas las resistencias de calor son alambres de este tipo, ¿sí? Bueno, pues entonces de aquí lo necesitamos. Ya estamos reciclando más cosas con las pistolas de las secadoras de cabello. Pues de aquí lo sacamos. Bueno amigos, pues miren, aparte del alambre, la tabla, estos tornillos, necesitamos un resorte. Un resorte de tensión, ¿sí? Para que nos mantenga tensionado el alambre. Yo estoy poniendo una broca y aquí, bueno, yo tenía esta perforación ya estaba en la tabla, igual que todas estas. Bueno, pues miren, no me llega el alambre, entonces estiro la broca, que bueno, pues puede ser un tornillo y ahí me queda. Entonces ya queda tensionado. Para mi gusto, creo que ahí hay que hacerlo una perforación más atrás para que quede todavía más tensionado. Pero bueno, ya estaba ese hoyo y bueno, pues ahí lo aprovechamos, ¿sí? Bueno, ya está conectado aquí mi eliminador de baterías. Vean que un Caimán no lo tengo conectado. El otro aquí está, ¿sí? Bueno, en el momento en que yo conecte este Caimán aquí, le va a pasar los 12 volts de un Caimán al otro y se va a calentar el alambre. Es cuando ya podemos hacer el trabajo. Miren, con este unicel o corcho blanco o Depron vamos a hacer la prueba, ¿sí? Vean esto. Ponemos ya está conectado a la corriente del eliminador. Ya está calentando y vean esto. Vamos pasando y va cortando. Sí, está como a unos 5 milímetros de separación. Ya cuando sale, desconectamos, ¿sí? Y vean esto. ¿Sí? Ya cortamos esta pieza bastante delgada. De aquí, ¿sí? Vamos a hacer otra prueba. Miren, tenemos estas dos campanitas, pues ya lo vieron que son unos adornos navideños, también de unicel, que aquí le llamamos en México unicel, o corcho blanco, Depron, sí, creo que tiene otros dos nombres más, pero bueno, no recuerdo cuáles son. Volvemos a hacer lo mismo. Por cierto, tienen que tener a la mano un poco de papel de baño, ¿sí? Para limpiar el alambre. Después de que pasemos nuestro material, no lo desconectamos y limpiamos. Tengan cuidado de las quemadas porque sí se calienta bastante, ¿sí? Miren, vamos a hacer otra prueba. Conectamos y pasamos Vamos a pasarlo. Ahí va. Y limpiamos. Y desconectamos, ¿sí? Miren cómo quemó el papel. Y bueno, aquí está nuestra campana. Y nuestra donita que salió, ¿sí? Bueno. Ahora lo que voy a hacer para que vean. Voy a hacer los insertos para esta llanta. Con nuestro material, el espagueti o la espuma, ¿sí? Bueno, voy a preparar la cámara, la voy a bajar aquí a mesa para que se vea mucho mejor. Bueno, pues vamos a hacer la prueba
para hacerle los insertos a estos rines con las llantas. Yo quiero cortar la altura de 2 rines. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aflojamos nuestro alambre, levantamos de un lado, luego del otro, tensamos y comprobamos la altura. Si está a la altura que deseamos, otro poquito más para arriba. Bueno, aquí creo que ya. Ahora del otro lado, me parece que ya está. No, de este lado falta una espiral del tornillo. Creo que ahí va a estar. Sí. Bueno, creo que ahí. Me parece que sí. Ahí está la altura. Bueno, pues entonces lo que hacemos, preparamos nuestro material a cortar. Conectamos la corriente y vamos cortando. Ahí va cortando, sí. Salimos, limpiamos nuestro alambre y desconectamos, ¿sí? Así de simple y sencillo. Bueno, amigos, pues ya aquí lo tenemos cortado. Vean esto, cómo quedó el corte, quedó muy bien. Bueno, ahora viene una parte bastante importante, vamos a llamarle un poquito complicada, medio difícil. Vamos a cortar el círculo interno, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bueno, vamos ahora a cortar el círculo interno. Es un paso medio complicado. Yo ya con las pruebas que estuve haciendo, tiene que ser un corte a 9 milímetros de altura. Entonces yo ya con esta reglita, bueno, ya lo puse a 9 milímetros. Si llega a faltar un poquito, para eso es la tuerca. La levantamos, ahí ya está pegando con el alambre, ¿sí? Entonces la subimos un poquito y ya sube una cosita de nada, los ajustes. Sí, aquí ya está rozando. Ahora va del otro lado, le falta un poquito. No lo están viendo en pantalla, pero aquí está. ¿Sí? Así es, ya está. Bueno, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Bueno, tenemos que nuestras tuercas no las tenemos que mover para nada. Metemos la broca con el alambre. La ponemos de este lado de mi otro tornillo y tensamos, ¿sí? Fíjense bien que obviamente queda levantado. Aquí queda esto un poco levantado. Cuando conectemos la corriente, lo va a ir cortando hasta llegar a esos 9 milímetros. Entonces empezamos a darle vuelta, ¿sí? Pero cuando terminemos, tenemos que tener algo aquí abajo, un material que no se queme, para levantar nuestro alambre y no se nos vaya a cortar o hacer feo el corte de nuestro círculo, ¿sí? Bueno, entonces esta regla la dejamos aquí. Todavía no he conectado el caimán, aquí lo tienen, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver esto. Vamos a hacer el corte. Esperemos que todo salga bien. Vamos a conectar la corriente. Ahí está, va cortando y vamos girando. ¿Sí? Estoy un poco en mala posición, pues por la toma de la cámara. Ya cuando lleguemos al principio, levantamos y desconectamos. Esperamos un momento a que enfríe. Creo que se fue mal del otro lado, ya que se enfrió. Destensamos y vean esto.
¿sí? Ya quedó. Todavía sigue un poquito caliente y vean esto. Creo que sí quedó bien de los dos lados. Bueno, ahora nada más es cosa de cortar el ancho que necesitamos. Vamos a sacar de aquí 2. Pero miren cómo quedó, ¿sí? Y aquí el centro. Bueno, esto ya se enfrió. Ahorita limpiamos nuestro alambre. Y vean el centro, ¿sí? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es cortar a la altura deseada para que quede ya el inserto a nuestros rines. Yo lo que estoy siempre sacando de aquí, de donde es la muesca, vamos a llamarlo, la muesca donde se tiene que pegar la propia llanta, porque después de instalar nuestro inserto, pues tenemos que pegar la llanta. Bueno, dejar la mitad de esta muesca contra la otra mitad, y ese es el ancho que nos va a dar. Yo me encontré mi aluminio, que luego con este me ando ayudando, y más o menos si es la mitad. Espero que ahí se vea en la toma. Queda un poco de espacio abajo y un poco de espacio arriba. Entonces mi aluminio es el que me va a dar la pauta de la altura para mi alambre, ¿sí? Vamos a hacerlo. Bueno amigos, pues ya lo tenemos a la altura deseada. Vamos a ver esto. Aquí está rozando con mi aluminio. Quiere decir que ahí tenemos la altura que queremos. Bueno, entonces pues este ya es un corte fácil, sencillo. Yo voy a meter mi propia regla aquí para que al final lo jale, ya cuando vaya saliendo lo vaya jalando, para bueno, no quemarme la mano, que lo voy empujando de este lado, ¿sí? Bueno, conectamos, se calienta y ahí va el corte, ¿sí? Ok, ya salió. Y limpiamos, tengan cuidado con esa limpiada. Y desconectamos, ¿sí? Bueno, pues aquí está, miren. Se pega un poquito a veces, pero aquí está. Vean esta diferencia con la que yo corté a mano en el video pasado, en videos pasados. Si se nota, pues muchísimo la calidad del trabajo, el terminado. Sí se ve. Y bueno amigos, pues ahora solo resta, miren, de los dos lados. De acá está más feo todavía. Sí se ve la gran diferencia. Aquí queda una parte más ancha y otra parte más angosta. Pero esa es la diferencia de ahora hacerlo pues ya mecanizado. Esto también automáticamente contribuye a que nuestra llanta esté un poquito mejor balanceada. Bueno, pues continuamos. Bueno amigos, y pues lo único que resta pues es montarlos. Igual que la técnica del video anterior o del video pasado. Metemos nuestro inserto, aparentemente no va a entrar. Metemos un dedo por un lado, por el otro, ¿sí? Y empezamos a girar hacia los dos lados. Y vean esto. Ya quedó. Acomodan el propio hule de la llanta y vean, ¿sí? Y después, por último, pues lo metemos al rin, ¿sí? Ya ustedes vean, estas como no tienen alguna dibujo especial para su giro la llanta, bueno, pues entonces del lado que a ustedes les guste la meten, ¿sí? La van acomodando perfectamente, que la llanta quede todo en su sitio. Claro está, después recuerden que tienen que
pegar la propia llanta al rin. Y bueno, pues creo que ya quedó la llanta, ¿sí? Quedó muy bien de los dos lados y se siente de maravilla. Bueno amigos, pues hasta aquí les dejo este video. Les agradezco a todos mis suscriptores por, ya saben, por ese apoyo que siempre me dan. Denle dedito arriba, por favor. Suscríbanse. También compartan los videos, que pues eso la verdad me ayuda mucho. Y bueno, pues nos vemos para el siguiente video. Cualquier cosa allá abajo en la caja de comentarios, pues lo que ustedes gusten. Y nos vemos para el siguiente video. Muchas gracias.